Comunidad de resistencia. Nos resistimos a la velocidad, la violencia y la manera irreflexiva de vivir que dominan en la sociedad. Hoy nos visita Pedro Lupi. Aquí estamos de nuevo, un nuevo capítulo de Comunidad de Resistencia. Hoy repetimos invitado, hoy volvemos a conversar con Pedro Lupi. Hola Pedro, buenos días. Buenas. Ya habíamos quedado que íbamos a regresar. Sí, habíamos quedado que regresaríamos con el motivo de la publicación de tu nuevo libro, Aprendiendo a Sentir. Y bueno, lo prometido es deuda y aquí estás. Así que bienvenido de nuevo, Pedro. Muchísimas gracias. La verdad es que encantado de poder estar aquí y que la verdad es que muy feliz. A este capítulo lo hemos titulado, pues como tu libro, Aprendiendo a Sentir, ¿no? Okay. Con una frase muy importante y muy interesante, yo creo, para todos nosotros, sobre todo aquellos que nos relacionamos con adolescentes, ya bien porque tengamos hijos, sobrinos o algún familiar en esa edad difícil de la adolescencia o la preadolescencia. El título es Acompañando a los adolescentes en su conciencia emocional. Efectivamente. ¡Wow! Emociones, adolescentes, conciencia. Ahí hay unos términos que yo no sé cómo casarlos, o cómo cuadrarlos y más en la sociedad actual en la que viven nuestros jóvenes. Sí. ¿Por qué este nuevo libro, Pedro? Bueno, yo he estado de manera reglada y regulada, he estado 31 años trabajando con preadolescentes y adolescentes en secundaria. Entonces, para mí han sido mi vida. Ahora tengo sobrinos que están en plena preadolescencia, con lo cual los estoy viviendo también en mis propias carnes. Pero claro, yo comencé realmente a trabajar lo emocional, primero, por mí mismo, ¿no? Porque cuando uno descubre esta riqueza y esta potencia de la inteligencia emocional en su vida, pues se transforma y cambia, ¿no? Pero sobre todo lo empecé también a trabajar mirando hacia mi alumnado. Yo notaba y sentía la necesidad de aportar a mi alumnado un plus, algo más de lo que se estaba dando en el sistema educativo. Y lo encontré en la educación emocional. ¿Y por qué te digo esto? Porque realmente cuando uno se enfrenta a esa realidad de la adolescencia, la preadolescencia, te das cuenta de que las carencias son mayúsculas, pero las carencias emocionales mucho más. Somos una sociedad de incultos emocionales, de incompetentes emocionales. Y por lo tanto, cuando llegamos a la preadolescencia y adolescencia, llegamos con esas poquísimas herramientas para poder afrontar esa durísima etapa de nuestra vida, pero una etapa de nuestra vida que es imprescindible, necesaria y casi, si me apuras, casi la que nos conforma con lo que vamos a ser cuando seamos adultos. Si ya nos cuesta a los adultos, ¿verdad? Muchas veces expresar nuestras emociones y quizás sea por eso, porque nadie nos ha enseñado, ¿no? A sentir cuando éramos más jóvenes, ¿no? Así que es importante, pues, educar a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, para que no les suceda lo mismo que nos está sucediendo quizás a muchos de nosotros y de nosotras. Porque, Pedro, ¿a partir de qué edad se aprende a sentir? Desde que nacemos. Porque ya nacemos con las emociones primarias o básicas de fábrica. Ya nacemos con ellas, ¿no? Son heredadas, ¿no? Entonces, desde que nacemos hay que empezar primero a dar ese vocabulario emocional, a que vayamos adquiriendo desde muy pequeñitos ese vocabulario, es decir, que sepamos nombrar lo que sentimos. Empezando por las emociones básicas, que es de lo que va este nuevo proyecto mío, ¿no? Son las 6 emociones básicas. Empezando por ahí y luego todas las secundarias o todos los sentimientos, como yo lo hablo, ¿no? Yo lo diferencio entre emociones y sentimientos. Pues vocabulario emocional. Pero claro, insisto, los adultos tenemos que tenerlo previamente. No podemos educar. Yo por eso siempre digo que es muy difícil que ciegos guíen a ciegos.
Sí, mira qué curioso. Has dicho una cosa que a mí me ha ocurrido mucho, ¿no? En mi carrera profesional, ¿no? Como coach, como facilitador, ¿no? Muchas veces de desarrollo personal. Muchos de mis clientes les cuesta definir la emoción que están sintiendo. Y al final se van a cosas como, no, me siento mal o me siento bien. Pero les cuesta indagar un poco más allá y definir exactamente, bueno, ese mal, ¿cómo es de mal? ¿No? ¿Y a qué se debido ese mal? Sí. Gusta trabajar mucho conocerás, ¿no? La rueda de las emociones se llama, o la rueda de los sentimientos, en la cual pues te permite ir investigando, indagando, ¿no? Yendo un poquito más profundo de cómo es esa emoción o ese sentimiento que tienes dentro de 200 palabras que definen diferentes tipos o connotaciones de sentimientos o emociones. Y aquí les invito a todos los que nos escuchen a ¿cuántas palabras conocen para definir una emoción o un sentimiento? A ver a cuántas pueden llegar. Claro, pues mira, Héctor, hay voy a darte como dos herramientas para poderlo hacer. La primera es que tengamos como un emocionario. Escribamos esas emociones que de repente han surgido o surgen o somos conscientes de ellas, que las escribamos y que las definamos. Es decir, definamos. ¿Por qué? Porque si las emociones primarias sí son iguales para todo el mundo, son universales, los sentimientos no. Los sentimientos tienen mucho que ver con la experiencia vital de cada uno de nosotros. Porque si quieres ya te doy la clave. Sí, dila porque me gusta cómo lo defines tú, Pedro. Claro, los sentimientos son emociones pensadas, son emociones vividas, son emociones experimentadas. Con lo cual, esos pensamientos, esos recuerdos, esas experiencias que hemos tenido vitales, son las que han conformado nuestros diferentes, es decir, nuestro emocionario, nuestro vocabulario y nuestra vivencia sentimental. De ahí que yo siempre digo que cuando yo hablo con alguien de emociones, cuando alguien me expresa lo que siente, le pido que me lo defina. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que ella me está o él me está diciendo no es lo que yo estoy entendiendo o comprendiendo, porque yo lo estoy haciendo desde mi propio mapa, desde mi propia realidad emocional, y ella o él lo está haciendo desde su propio... porque su experiencia vital es diferente a la mía. Y cuando yo hablo de frustración, no es lo mismo que cuando tú hablas de frustración. Claro que el concepto es el mismo, pero tu experiencia y la mía es diferente. Otra de las prácticas que propongo es que cojamos las 6 emociones primarias o básicas, que si quieres luego las hablamos y las comentamos, y que del 1 al 100 les daremos un tanto por ciento a cada una en lo que estamos sintiendo en ese momento. Me explico. Vamos a ver. Por ejemplo, yo cojo el sentimiento de, vamos a poner, vamos a decir, la angustia. ¿Vale? Y entonces yo digo, bueno, la angustia, tengo que repartir ese 100%, tantos por ciento, con las 6 emociones básicas. ¿Cuánto de alegría tiene esa angustia? Y ponía, pues nada, 0 o como mucho un 5, no me da nada de alegría. ¿Cuánto tanto por ciento tiene de miedo? Entonces pondríamos un 60, un 70. ¿Cuánto tiene de asco? Sí, me da sí la rechazo, ¿no? No quiero, no me gusta tener esta angustia. Y entonces a lo mejor le pongo un 20. Y ¿me estás entendiendo? Es decir, voy haciendo ese reparto de tantos por ciento de ese sentimiento con las emociones primarias. ¿Y qué me hace ver? Me hace ver cuál es la emoción que prima en ese sentimiento, y ahí es cuando yo empiezo a ser consciente emocional diciendo, bueno, ¿y qué pensamientos está originando en mí ese miedo, que ha sido lo que más me ha subido en tantos por ciento, o ese asco, o esa ira, ¿no? Porque la angustia te puede dar ira, o tristeza, también puede dar mucha tristeza. No sé, es otra manera de ser conscientes emocionales. Está en mi manual, Aprendiendo a Sentir, esa actividad está, y es muy buena porque de repente te enfrentas a los sentimientos, pero de manera un poquito más visual, ¿no? Es como la rueda de sentimientos, pero con tantos por ciento. Sí, y es muy bonito porque al final, y es un ejercicio
que aparece en tu libro, como bien dices, y que es muy bonito poderlo trabajar pues con los adolescentes o los preadolescentes, ¿no? Totalmente. Porque les va a poder permitir ver si realmente es angustia, ¿no? Como estabas tú comentando, ¿es realmente angustia o quizás sea melancolía? Que Ok, puede ok. tener cosas parecidas, pero luego cuando empiezas a indagar te das cuenta de que, bueno, no es tanto miedo, igual hay un poco de felicidad que es más, y eso y tal, o hay tristeza, o hay, ¿no? Y te das cuenta que puedes descubrir quizás que el sentimiento que tenías era otro, ¿no? Con otro significado. Y qué Ok. importante es ese significado, ¿no? De los sentimientos o de las Ujú, emociones, también para relacionarnos con los jóvenes, porque lo que nosotros claro. podemos concebir como angustia puede ser diferente de lo que los jóvenes puedan, ¿no? Percibir también como angustia, o melancolía o miedo, etc. Totalmente. Volviendo a tu libro, Pedro. En tu libro, de alguna manera, hay como dos líneas de trabajo diferentes. Una con Sí. los preadolescentes Ajá. y otra con los adolescentes. Explícanos esas diferencias de cómo trabajar las emociones, Claro. cómo Sí, ok. aprender a sentir con Ok. cada uno de ellos. Bueno, primero te comentaré que por neurociencia, recuerda que nuestro cerebro madura, está totalmente maduro, según dicen ahora mismo los grandes estudios, a partir de los 28 años o por ahí. Así que imagínate cuando una persona comienza su preadolescencia sobre los 9, 10 años, 8 años, algunas personas, pero sobre todo por ahí, ¿no? En 9, 10, 11 años, empieza su preadolescencia, ese cerebro que comienza a madurar, sobre todo en la parte prefrontal, que es donde está todo el tema de lo racional, el tema, la toma de decisiones, la moral, la ética, imagínate todo eso, ¿no? Las normas, por eso los preadolescentes y adolescentes están como cabras, ¿no? Porque realmente no tienen esa parte de madurez cerebral que les permita el poner esos límites a lo que sienten, porque realmente lo que prima en su vida en ese momento es su parte emocional, de ahí que sean una montaña rusa de emociones y de sentimientos. Sí, la diferencia que hay para trabajar con adolescentes o preadolescentes es simplemente el acompañamiento. Un Ujú. preadolescente necesita un guía mucho más fijo o Vale. permanente, ¿ok? Es decir, un preadolescente necesita a alguien que le acompañe en ese proceso de conciencia emocional, de gestión emocional, le acompañe de manera mucho más próxima. Eso Vale. sí, no dirige. Yo lo tengo clarísimo y lo digo en mi manual, no se dirige. No hay que dirigir en lo emocional, no hay que dejarles libres. Por eso les llamo a ellos aventureros emocionales. Tienen que aventurarse, tienen que arriesgarse, tienen que estallarse, tienen que Ujú. descubrir por sí mismos lo que sienten, lo que viven y qué consecuencias tienen. En mi libro hablo de 3 niveles de conciencia emocional. El primero que son las emociones básicas, el segundo que son el tema de los sentimientos con sus pensamientos y el tercero es las consecuencias, la gestión. Es decir, Mm. cómo esos sentimientos en mí provocan una serie de acontecimientos que unos me sirven y otros no. Porque si las emociones y los sentimientos no son adaptativos, no me adaptan, no me ayudan a estar mejor y a ser mejor, pues hay que gestionarlos porque no están dando mis resultados. Eso los preadolescentes. Y los En e- adolescentes, que sería a partir de los 14, 15 años, vale, seguimos siendo los guías, seguimos estando ahí, somos los guías de la expedición, ¿no? Pero estamos ya en un segundo plano. Hay que dejarles ya a partir de 14 y 15 años que sean ellos mismos, ellas mismas las que recorran su camino y que nosotros estemos ahí como guías, ya no dándoles lo que es la parte de, como a los preadolescentes, la parte de teoría, y Ujú. no darles las herramientas simplemente, o explicarles las herramientas, pero que sean aventureros de verdad. Es decir, a partir de los 14, 15 años, que se enfrenten ya a toda esta conciencia emocional, a todo este trabajo emocional desde el interior, desde su propia realidad, porque ya a esas edades ya empiezan a tener verdaderos problemas, pero de Realmente verdad, ¿eh? Es decir, aunque para ti, para mí, desde nuestra madurez y para todos los que parece que estén no. oyendo sean boberías, cuando uno es un adolescente, esos son verdaderas catástrofes Sí, vitales. sí. Cosas que para Es un nosotros no mundo. tienen importancia, para ellos son grandísimas, por lo que te digo, porque todavía no tienen esa capacidad de racionalizar lo que están sintiendo. Y recuerda que mi gran lema es pensar el sentimiento, sentir el pensamiento.
Y a ellos todavía les falta esa parte del pensamiento, ¿no? Pero bueno, con los preadolescentes seamos guías muy próximos, sin dirigir, y con los adolescentes, a partir de 14, 15 años, dejarles libres, aunque estando nosotros ahí en segundo plano, por si necesitan en algún momento determinado alguna cosa. Por eso siempre hay que decirles a los adolescentes y preadolescentes, aquí estoy para lo que me necesites, lo que yo pueda hacer por ti. Pero eso sí, yo estoy aquí, simplemente que sepas, que te dé esa confianza de que estoy aquí, pero no te voy a presionar, y si te equivocas no te voy a decir nada. Es decir, en todo caso tendrás mi apoyo. No te voy a decir, ya te lo avisé, ya te advertí, porque eso es lo peor que se le puede hacer a un adolescente o a un preadolescente. Simplemente es preguntarle, ¿qué has aprendido? ¿Qué has aprendido con este error, con este fallo, con esta caída, con esta mala experiencia? Sí. Y a partir de ahí generar un diálogo. Tu libro, Aprender a Sentir, más que un libro, es un manual. Es decir, es un manual, sí, experiencial. Es decir, es un manual para vivir la experiencia de aprender a sentir las emociones. En primera persona. En primera persona. Lo cual me lleva a una reflexión muy importante, ¿no? El guía, ese adulto que acompaña, que no es un colega, que no es el amiguito, que es el guía, que es diferente ser un guía a ser un colega. Ese colega tiene que haber, ese guía tiene que haber experimentado previamente lo que es el sentir las emociones, ¿no? Es decir, para poder guiar tienes que conocer el territorio. Cuán importante es para el adulto antes de empezar con el adolescente, ya sea en el aula, en un colegio, ya sea tú como padre, ya sea como tío, ya sea como familiar, ese adolescente, cuán importante es, antes de empezar a trabajar con el adolescente este manual, el hacerlo tú, ¿no? El vivirlo tú. Totalmente, vamos a ver, además lo digo muy explícitamente en la parte del guía, porque sabes que este proyecto tiene dos libros, ¿no? Es decir, me ha salido mellizos. Pero bueno, en lo que es la parte del guía, lo que es el aprendiendo a sentir, el libro, el manual, lo digo, pero además de manera muy, muy clara, es decir, el que vaya a emprender esta aventura con los preadolescentes y adolescentes tiene que ser una persona preparada, una persona que tenga clara su conciencia emocional y que tenga una mínima competencia emocional. ¿Por qué te digo esto? Porque si no, se estallarán ellos primero, los guías primero, porque se desbordarán, porque los adolescentes y preadolescentes comenzarán a demandar una serie de cosas que no voy a saber cómo responderles, porque yo no las sé tampoco. Es decir, porque lo emocional no nos vale lo teórico, no nos sirve lo teórico. No hay manera de que yo pueda inculcar o pueda transmitir algo de lo emocional desde lo puramente teórico. Tengo que hacerlo desde la experiencia, porque los educadores, en este caso los guías, es decir, sean padres, sean maestros, sean tutores, sean lo que sean, ¿no? Los educadores van a tener sin ninguna duda que trabajarlo, pero trabajarlo conscientemente desde nuestras propias carencias, porque somos referentes. Es decir, vamos a ser los guías, vamos a ser referentes emocionales de nuestros adolescentes y preadolescentes. Y si el referente tiene muchas carencias, se le nota perfectísimamente. No solamente que se le note, sino que es muy complicado que alguien con muy poca competencia emocional se pueda enfrentar a llevar al aula o llevar a su casa o llevar a un grupo de jóvenes o a una tutoría a llevar este manual. Es muy complicado. Y aquí dices algo muy importante, porque las carencias, en este caso, no es el conocimiento, sino la experiencia. Ajá. Es decir, no puedes enseñar únicamente porque te conoces la teoría emocional, sino eres referente porque la persona que tienes delante o a la persona a la cual tú eres el referente se ve reflejado en ti. Y para verse reflejado en ti, tiene que ver que tú has experimentado el mismo dolor, sufrimiento, alegría que él o ella está experimentando en ese aprender emocional. Muchas veces intentamos los adultos, en ese ser un referente, ser perfectos, ¿no? Y más mostrar una figura perfecta, que no se equivoca nunca, que somos
No, eso no es un referente. No, no, Eso no. es una figura inventada. Nadie es perfecto. Y nuestros jóvenes, más que nadie, con quien se ven reflejados es con aquellas personas que experimentan lo mismo que ellos y ellas están experimentando. Y ahí Totalmente. es donde tú eres un referente. Claro, yo aquí te hablo de dos conceptos, ¿no? Es decir, por norma general, los educadores chachis, los educadores guays, pues en realidad no son referentes, en realidad, y tampoco trabajan la empatía, trabajan la Ujú. simpatía. Caen bien, qué bien que están, pero no son nada más que eso, colegas, lo que hablábamos, ¿no? Trabajan la simpatía. Sin embargo, en mi caso, lo que yo quiero en este manual es que los que vayan a hacer de guías sean empáticos. Y empáticos significa que, sin perder mi identidad, sin perder quién soy, yo soy capaz de ponerme en tu lugar porque yo ya he pasado, yo ya he vivido, yo ya he experimentado lo que tú estás viviendo en este momento, de manera diferente. Porque aunque la metáfora de ponerte en los zapatos del otro es muy, muy visual, en realidad no es real. Yo no puedo meterme en tus zapatos porque yo uso un 42 y tú usas un 38. Y es imposible, con mucho que yo quiera, no voy a poder meter mi pie en tu zapato. Significa Imposible. eso, la empatía realmente lo que significa es que efectivamente yo ya he estado en tus zapatos de talla 38. Yo Ujú. ya sé lo que es estar ahí. Desde otro punto de vista, desde otra experiencia, porque no tiene nada que ver mi adolescencia con la tuya. Nada. Pero Claro. te entiendo, te comprendo. Porque he estado ahí y sé lo que es estar ahí. Y yo te voy a decir lo que vivo en este momento presente, no lo que viví cuando era adolescente. Y hoy también sufro, y también lloro, y también me Mm. río. Pero aquí a mí ahora me surge una duda. Como tú has dicho, ¿no? Es decir, esto se puede ser un referente y se puede acompañar si tú esto lo has vivido antes. Muy bien. Entonces, claro, yo cojo este manual, ¿no? Lo primero que tengo que hacer es adquirir el manual, entiendo, ¿no? Entonces yo adquiero este manual para poderlo trabajar con mi sobrino y, ostras, me encuentro en que yo no he experimentado esto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que leérmelo rápido y corriendo yo antes para poder trabajar con mi joven o qué podemos hacer? O sea, ¿qué tienes tú ahí para ayudarnos a nosotros, a los que acompañamos a los jóvenes, ya seamos profesores, ya seamos monitores de Splay o de algún casal infantil o simplemente seamos padres? ¿Qué nos Ajá. aconsejas para estar realmente preparados para acompañar a nuestros adolescentes, a nuestros hijos, en este camino vivencial? Muy bien. Lo primero de todo es querer. Es decir, si yo ya tengo la necesidad o creo que tengo la necesidad de hacer que estos adolescentes o preadolescentes sean competentes emocionales, ya ese es el primer paso. Ya he dado el primer Ujú. paso. El segundo paso es ahora mirarme hacia adentro, mirarme a mí misma, a mí mismo y ver si realmente yo estoy preparado para ser guía, para ser el guía de la expedición de estos preadolescentes y adolescentes. Si no, se me va a desmontar el tinglado antes de empezar, ¿no? Porque si voy a empezar a construir la torre sin cimientos, lo mismo se va a caer, ¿no? Entonces, yo he propuesto, es decir, conforme estaba editando estos manuales, he propuesto un producto, ¿no? Que no es un curso, sino que es una experiencia, porque estamos hablando de experiencias, una experiencia para educadores valientes que se llama En la Isla de las Emociones. Es un proyecto Qué online. guay. Claro, es un proyecto online en el que trabajamos los tres grandes pilares de Goleman, el Ujú. autoconocimiento, la gestión y la automotivación, con el autocuidado del educador como transversal, y a lo largo Ujú. de un recorrido de 80 días, pues los educadores van adquiriendo de manera personal y de manera vivencial esto que estamos hablando. Es decir, van adquiriendo esa competencia emocional para que cuando terminan toda esta experiencia de la isla de las emociones, poderse entonces enfrentar y afrontar el reto de poder llevar al aula, a casa o al ámbito que quieran el tema de las emociones. Porque es imprescindible. ¿Y por qué me surgió este tema? Por lo que estábamos hablando. Porque yo decía, vale, de acuerdo, he hecho un manual, chapó, está estupendo. Me encanta el manual, pero yo dije, narices, pero es que yo conozco a mi colectivo y conozco a la gente que tiene adolescentes y preadolescentes y no sé si van a ser capaces de llevar este manual a la práctica. Y de ahí Claro. fue cuando se me ocurrió lo de crear como un plan B, es decir, ese plan de que esos educadores pudieran adquirir esa competencia emocional o por lo menos comenzar a adquirir esa competencia emocional con un curso
nada al uso, ya te digo, porque en la isla de las emociones es una experiencia muy, muy personal y muy vivencial y además muy gamificada, porque luego en plan juego, en plan retos y tal, para educadores. Y la verdad es que las personas que lo están haciendo, que son todo educadoras, es decir, no tengo ni un solo educador, pues están contentísimas. Están muy felices porque están dándose cuenta, primero, son más conscientes emocionales y se están dando cuenta de esas carencias que estábamos hablando. Y claro, gracias a este proceso, pues están adquiriendo esas capacidades, esas habilidades, esas herramientas para ser cada día un poquito más competentes. Así que lo ideal es empezar por esta isla de las emociones como adulto, para realmente empezar a ser competente emocionalmente y recordad bien, isla de las emociones, no de las tentaciones. No, hombre, de canal, alguna que otra tentación podría haber. Que al final el entender bien nuestras emociones es más tentador que otra cosa. Ok. Y mucho más peligroso que la isla de las tentaciones. Sin duda. Ahí hay un viaje interior muy potente a desarrollar. Y una vez, evidentemente, tú como adulto, como referente, ya te ves capacitado, te ves con las herramientas para poder acompañar, es el momento de poder acompañar a los adolescentes, ¿no? Entonces, sin duda, una formación muy interesante, sobre todo para educadores, para aquellos de vosotras que estéis en el sector de la educación y, evidentemente, abierto para todos que, en el fondo, trabajamos con adolescentes, ya sea directa o indirectamente. Pues educadores. Exacto. Y a los educadores se les educa tanto en el colegio como dentro de nuestras casas. Muy bien, hay una cosa súper chula del libro que me gusta, que es cómo acaba. Esto lo quiero comentar antes de que nos acabe el tiempo. Es decir, tú hablas de las emociones, hablas de las 6 emociones básicas, para que los jóvenes, los adolescentes, los adultos puedan trabajar esas emociones, las puedan vivir, las puedan experimentar. Y luego tocas el amor. ¿Cómo? A ver, explícame eso de un libro sobre sentir emociones que acabe con el amor. ¿El amor es una emoción? Te comentaba al principio, Héctor, que íbamos a hablar un poquito de las emociones, pero vamos a hacerlo muy, muy, muy rápidamente, sobre todo porque si no, no se entendería el por qué al final puse el amor. Sí, a ver, mira, las emociones, como te he dicho, vienen de fábrica, ¿no? Las traemos ya por naturaleza. Y acuérdate que más o menos, cronológicamente sería, la primera de todas sería el miedo, que el miedo es súper, súper importante. Todas las emociones primarias son necesarias, son imprescindibles para tener una vida bien, buena, porque nos adaptan, nos ayudan a estar bien, a estar en el entorno, a hacer que nuestra vida funcione como tiene que funcionar. Para eso están las emociones primarias o básicas. Entonces, claro, si son adaptativas y son tal, bueno, el miedo lo que nos ayuda un poquito es a evitar esos peligros, ¿no? Esas cosas que nos pueden causar daño, tal. Claro, hay miedos infundados que son pensamientos, acuérdate, que esos son sentimientos, que no son emociones. Pero bueno, el miedo, la rabia, la ira, también buenísima para defendernos, para defender las cosas, las injusticias, todo lo que nos sucede, la ira. La siguiente sería el asco, ese rechazo a lo que nos puede hacer daño, ese rechazo a lo que nos puede hacer mal, también a nivel social, ¿ok? De ahí vienen las fobias, que sería otro tema que tendríamos que trabajar, porque muchas de las fobias son de pensamiento, no son de emoción. La siguiente sería la tristeza, que nos recompone después de una pérdida, de un fracaso, después de algo que no ha funcionado, pues la tristeza nos ayuda a recomponer nuestra vida, a volver a empezar de manera renovada, ¿no? La siguiente sería la alegría, que es la que tiene más fama, pero que en realidad la alegría es igual que las demás de importante. La alegría nos sirve para celebrar los éxitos, para vivir las cosas que nos están sucediendo con una actitud positiva y optimista, etcétera, etcétera. Fíjate, la alegría no es la empática, la alegría es la simpática. La empática es la tristeza, para que veas. Y por último, la sorpresa, que es tan efímera, es tan cortita, que la sorpresa lo único que hace es prepararnos, ponernos alerta de lo que va a venir, ¿no? Es como esa puerta de antesala a las otras 5 emociones primarias. ¿Y por qué llega el amor? Bueno, porque yo siempre he tenido clarísimo que el amor ni siquiera es un sentimiento. El amor es una forma de ser y de vivir y de entender la vida y de entendernos a nosotros mismos. El amor es mucho más que un sentimiento, es mucho más que todo lo que nos podamos imaginar. Y quien ha vivido y vive el amor sabe de lo que estoy hablando. El amor nos transforma, nos cambia, nos hace mejores personas, nos hace cambiar el mundo también. El amor es
lo más grande del mundo. ¿Y qué sucede? Que cuando yo termino de trabajar las 6 emociones primarias con los adolescentes y preadolescentes, primero conmigo, recuerda, me doy cuenta que hay un plus que las cambia y las transforma. Hay algo que hace que esas emociones primarias se hagan mucho más potentes, que esas emociones primarias se vivan desde otro punto de vista, que es el amor. Una vez que hemos terminado de trabajar las 6 emociones primarias o básicas, me doy cuenta que el amor las transforma, las cambia, las hace mejores. Yo solamente es pensar en una que es clave para que lo entendamos sin ninguna duda. El asco. El asco con amor y el asco sin amor. Todas las demás también, ¿no? Pero sobre todo esa. ¿Cómo cambia, se transforma esa emoción primaria? Cosas que nos causan repugnancia, que es insoportable para nosotros, cuando lo hacemos por amor, a pesar de que la emoción sigue estando en mí, lo hago. Y no lo hago con gusto, pero sí lo hago desde el corazón. ¿Qué es lo que tiene el amor? Estoy pensando ahora mismo en limpiar, quitar el pañal y limpiar a un bebé. Por ejemplo. O a tu papá o a tu mamá ya adulto que está en la cama con un Alzheimer. Cuando lo haces con amor, lo haces con una actitud, lo haces con una sensibilidad, con un tacto terrible, terriblemente bueno, claro, terrible como bueno, ¿no? Sin embargo, el asco sin amor, un profesional que se dedica a esto, pero que no siente ese amor por las personas a las que se lo está haciendo, pues si tiene esa emoción es muy complicado, muy fastidiado, porque va a sufrir mucho en su trabajo al hacer ese tipo de enfrentarse y de afrontar el asco. Y cuando te digo el asco, te digo todas las demás. Pero es que el asco es como la más visual, ¿no? La más potente para entender lo que es el amor. Al final, por lo que me estás diciendo, entiendo que el amor es como una especie de paraguas que nos permite gestionar las emociones hacia el bien común, hacia el bien, de hecho, ¿no? Claro, porque el amor realmente lo que hace es transformarme y transformar todo lo que soy, todo lo que vivo. Pero transformarlo por completo. Es decir, cuando yo siento y vivo desde el amor, todo lo demás cambia y todo lo demás se hace más bueno. Y cuando hablamos de amor, estamos hablando de ese amor auténtico, del genuino, del interno, del profundo, no del enamoramiento, de esas cosas que nos venden de violines y no, ese amor romántico, no. Estamos hablando del amor de verdad, ese que tenemos en las células, ese amor que te impulsa a hacer cosas que en la vida habrías imaginado que podías llegar a cometer porque te veías incapaz. Y sin embargo, por amor somos capaces de comernos el mundo entero. Y el amor no solamente nos sirve para eso, sino que nos sirve también para vivir lo emocional de manera totalmente diferente. Es decir, si en mi escala de valores tengo el amor en la cúspide y en mi escala de emociones y de sentimientos tengo el amor en la cúspide, seré una persona muy buena. Seré una persona de las que merece la pena estar con ella y convivir con ella y trabajar con ella, y etcétera, etcétera. Por eso, cuando un emprendedor de esta aventura de aprendiendo a sentir lo comience, que lo haga desde el amor. Es decir, cuando un educador educa, que eduque desde el amor. Porque será mucho más sencillo y mucho más fácil. Porque cambia todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos transmitiendo, simple y llanamente porque lo estoy haciendo por amor. Por amor, sin condiciones. Ese amor auténtico. Ese amor. Ya se sabe, ¿no? Que el amor todo lo puede. Claro, pero ese amor todo lo puede es también un mito. El amor no todo lo puede. Y en el libro pues, hablo de los mitos del amor. Que está basado en otra práctica que tengo en otro de mis manuales, ¿no? No, el amor no lo puede todo. El amor no puede cambiar a la otra persona. Que lo sepas. El amor me puede cambiar a mí. Por amor puedo cambiar yo. Pero por amor no puedo cambiar. Por mucho que yo te quiera, si tú no quieres cambiar, no vas a cambiar. Es un mito que tenemos, ¿no? El amor no es que lo pueda todo. Con amor
Yo lo puedo todo. Me gusta, porque al final el amor es lo que sale de ti. No puedes encontrar a otra persona si tú no lo has sacado primero. Qué bonito, qué bonito. Qué bueno. Pedro, que nos quedan ya unos últimos minutos. Y antes de acabar, sí que me gustaría, porque hay algo muy especial de este nuevo libro, de Aprender a Sentir, que es que no solo viene acompañado de texto, sino que también viene acompañado de música. Explícanos eso, de este libro. Sí, bueno, de texto y de imágenes. La verdad es que la editorial se ha portado muy bien y me ha hecho unos gráficos y una pasada. Yo estoy muy feliz con el trabajo. Sí, es con banda sonora. Durante la pandemia, de repente, conozco al hijo de una amiga de mi pueblo peninsular, de Tarazona de la Mancha, que es compositor, es músico, es maestro de música. Bueno, es una persona brillante, es una persona que he descubierto en mi vida y que es una pasada. Y decidimos el contactar por las redes sociales, porque estábamos en confinamiento, acuérdate. Y de repente empezamos a hablar, nos conocemos, hay química de creador a creador, ¿no? Yo estaba en ese momento de creación y él también. Y entonces, hablando de lo que estaba haciendo, le dije, mira, estoy haciendo un manual para adolescentes que tiene que ver con las emociones primarias. Y me dice, y digo, ¿lo tengo en un cajón? Digo, ahí lo tengo. Y me dice, yo tengo en un cajón 6 piezas para violonchelo en un cajón. Qué bonito. Bueno, Isidro Martínez, que es yo te digo cómo se llama este compositor, me dice, ¿y si hacemos algo juntos? ¿Y si con tu parte de manual de inteligencia emocional y mis composiciones hacemos algo? Bueno, pues empezamos a darle vueltas a la cabeza y cuando la editorial me pide que lo haga en libro, pues lo propongo. Le propongo el tal. ¿Y cómo funciona? Pues funciona de la siguiente manera. Cada una de las emociones primarias, cuando comenzamos a trabajarla, se comienza con música. Es vídeo. No solamente es auditivo, sino que también es visual. Irene, que es la que interpreta cada una de las piezas, son a violonchelo. El violonchelo es un instrumento que para el tema de las emociones es muy potente, porque se asemeja mucho, dicen, a la voz humana. Pues Irene, con estas piezas compuestas por Isidro Martínez, pues interpreta cada una de las emociones. Entonces, lo que hay que hacer al principio de todo, antes de empezar con las emociones, es ver y escuchar y sentir cada una de esas piezas musicales para conectar con la emoción que vas a trabajar a lo largo de ese bloque, de esa experiencia emocional, con las 6 emociones primarias. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay música para el amor? ¡Ay, qué pena! ¿Por qué? Porque el amor tiene su propia música. En el amor yo no te puedo dar la música. Tienes que ponerla tú. La experiencia de amor es, como decíamos, algo inenarrable. Y con lo cual, cada uno de nosotros tiene que ponerle la música al amor. Pero vamos, que es una pasada. Estoy muy feliz también de que mi libro te cuente con ese apartadito. Son QRs que tú los pones con el móvil o con tal, y se te descarga el vídeo de YouTube y es una maravilla, una maravilla. Qué preciosidad, qué bonito, qué bonito. Bueno, pues hasta aquí ya no nos da tiempo para más en este programa de hoy de aprender, ¿no? Aprendiendo a sentir. Pedro, muchísimas gracias. Muy recomendable tu libro, por favor. ¿Dónde lo podemos adquirir? ¿Dónde lo podemos conseguir, Pedro? Pues yo creo que ya se puede conseguir en cualquier papelería, es decir, y en las grandes plataformas, y también en la editorial, en PPC Editorial. Tú entras en PPC Editorial y pues Aprendiendo a Sentir. Pero recuerda que el otro libro es Aprendiendo a Sentir y el otro es Cuaderno de Bitácora. ¿Vale? El Cuaderno de Bitácora es el cuaderno de trabajo para el adolescente o el preadolescente. ¿Ok? Bueno, pues tanto uno como el otro en PPC Editorial, pero en cualquier plataforma, en cualquier librería se puede adquirir y la verdad es que lo recomiendo y lo aconsejo. No es porque sean mis criaturas, es que de verdad que está muy bien para empezar a adquirir esa conciencia emocional que tan necesaria es en este momento de la historia que estamos viviendo. Sin duda, sin duda. Aprender las emociones, el ser consciente de nuestras emociones y aprender a gestionarlas es esencial para nuestro desarrollo humano. Y también, nosotros como adultos muchas veces no lo podemos vivir, pero nuestros jóvenes se lo podemos enseñar. Me decías, Pedro. No, te decía también que luego también pueden entrar en pedrolupi.es, que es
simulacro de web, porque todavía no ha llegado a ser una web, algún día será, y ahí también pueden contactar conmigo para lo que hablábamos de la Isla de las Emociones o para cualquier otra oferta que yo les pueda hacer de formación, ¿no? Pues, y ahí también pueden mirar dónde encontrar los libros. Genial, pues ya saben, todos nuestros oyentes, todos los que nos estén viendo sobre las plataformas de podcast que utilicen, tienen a Pedro Lupi a su disposición, tienen sus libros, tienen las Islas de las Emociones para empezar a ser más conscientes y el saber vivir nuestras emociones, nuestros sentimientos. Pedro, muchísimas gracias por venir de nuevo aquí a la Comunidad de Resistencia. Ha sido un placer, como siempre. Te deseamos todos los éxitos con esta nueva publicación y con la Isla de las Emociones y seguro que nos vemos muy prontito. Gracias por todo, Muchísimas gracias, Héctor. De verdad que sí. Y insisto, cuanto más competentes emocionales seamos, más felices y mejor será el mundo que nos rodee. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Hasta la próxima. Chao. Gracias. Sexier than lingerie, strong as a serrated blade, smart as can be. You'll think she had a PhD. One look in her eyes and I'm mesmerized.